el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible a toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, de modo que en él había sustento para todos, debajo del cual habitaban los animales del campo, y en cuyas ramas las aves del cielo tenían su morada. Eres tú mismo, oh Rey, que has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, la exposición, el aprendizaje y este alimento espiritual que tú nos das. Rogamos, Señor, que sea de bendición a nuestro espíritu, a nuestro crecimiento, y que esto nos ayude a poder utilizarlo, Señor, para poder compartir de una mejor manera tu preciosa palabra, con argumentos correctos, centrados en ti y en tu amor y en la esperanza que tú tienes para el mundo. Gracias, Señor, quédate con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces la interpretación del sueño es un juicio para el rey soberbio. Ya vimos la semana pasada, capítulo 4, la primera parte del sueño, ¿verdad? Tuvo un sueño, les contó el sueño y bueno, a nadie pudo interpretar el sueño, sus adivinos, encantadores, hechiceros no pudieron. Viene al último Daniel, y Daniel es el que le interpreta el sueño. ¿Qué había soñado, Juanita? ¿Qué soñó el rey en la semana pasada? Un árbol frondoso, alto, que llegaba hasta el cielo, las aves hacían nido, los animales de abajo, todo tenía creciendo, y después que estaba viendo el árbol, y dice que vio por ahí, ¿quién? Un ángel, un vigilante le llaman, un vigilante de parte de Dios, un santo, y viene, ¿y qué hace? Recibe una orden de que lo cortara, pero no todo completo, que dejara un tronco ahí, un tunco, y que dejara ahí un poco de tronco y que no sacara la raíz. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces le está dando ahora la interpretación a Daniel de qué significa eso. El árbol que viste, el árbol fuerte, de hermoso follaje, de fruto abundante, donde todos son bendecidos. ¿Qué dice el versículo 22? Eres tú mismo, oh Rey, que has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Fíjense nada más cómo ilustra a través de un sueño, Dios que le da el sueño, cómo ilustra la grandeza del rey Nabucodonosor. La grandeza, hasta dónde había llegado su poder. No había quien le hiciera frente, no había, el rey decía tú te mueres y se moría, el rey decía tú vives y vivía. Bueno, no daba vida al muerto, ¿verdad? Pero en el poder de un ser humano tenía todo el poder, hasta donde el ser humano puede actuar, en poder, en dinero, en influencia, en todo lo que podía hacer Nabucodonosor, lo tenía. Una influencia pues a nivel mundial, y se le reconoce. Versículo 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, uno santo, que descendía del cielo, y decía: derriben el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que él sea mojado con el rocío del cielo, y que con los animales del campo tenga su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es, oh rey, la interpretación. Es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. ¿Se acuerda cuando Daniel va a interpretarlo y dice: híjoles, ojalá que esto sea para tus enemigos, porque es una mala noticia, porque este sueño es algo malo para ti, rey? Pero bueno, lo está manejando de alguna manera
inteligente, decreto de 7 años para que el rey pudiera comprender la humildad. Y aquí yo pregunto, para que el ser humano o nosotros pudiéramos aprender una lección de humildad, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitamos para saber humildad? Para saber reconocer que al 100% no dependemos de nosotros, sino que es Dios el que nos sustenta, que es el aire que respiras, te lo da Dios, que la vida que hoy tienes, la inteligencia, el cuidado, que si hoy estás vivo es gracias a Dios. Y con qué humildad nosotros vivimos día con día, con qué actitud nosotros estamos actuando en el trabajo, en la casa, cómo hablamos, cómo humillamos a alguien cuando tenemos la oportunidad, cómo menospreciamos a la esposa, al hijo, al hermano, al padre que no piensa igual que nosotros. Cuando nos peleamos con alguien, ¿qué hay en tu corazón y cómo hablas de esa persona? Menospreciándola, humillándola. ¿Eres soberbio? ¿Eres altivo? ¿Somos orgullosos? Cuando alguien nos quiere corregir no nos dejamos. Cuando alguien nos llama la atención nos enojamos y creamos mecanismos de defensa. Pero si tú eres peor, pero si tú ¿cómo se dice? ¿Hay achú? ¿Verdad? Sí hay achú, pero sí hay achú, ¿no? Sí, primero atiéndete tú y luego vienes y me das un consejo. ¿Qué tipo de soberbia y orgullo y enojo, impaciencia manifestamos hacia personas que no nos caen bien, hacia personas que nos confrontan de una mala manera? Lo que me está diciendo está bien, pero la manera como me lo digo, eso sí no lo aguanto. ¿Cómo? Eso sí no lo aguanto. Porque hay formas, ¿no? Hay formas. Sí, tienes razón, pero hay formas. Y por la formita no lo voy a hacer, ¿no? Ahora, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero no se metan con mis hijos, ¿eh? No se metan con mis hijos. Sí, uno como quiera, pero las criaturas... ¿Cómo? Eso es puro orgullo, eso es pura soberbia, en la cual tenemos que ir trabajando. Si Dios te la está mostrando, mira, calladito, atiende el consejo de Dios y velo trabajando. La próxima vez que te quieras enojar, que quieras ofender a alguien, que te quieras defender, acuérdate de lo que hemos dicho aquí. Si alguien te está diciendo que eres esto y eres aquello y tú calladito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No, más bonito. Porque eres peor de lo que te están diciendo que eres. Eres peor. ¿A poco entonces eres una persona perfecta que no peca? Si te dicen que eres medio mentiroso, tú dile, no soy medio mentiroso. Mentiroso y medio. Pero perdonado por Dios. Y cada vez que Dios me confronta, trato de corregir mi vida delante de Él, ser obediente y de ser leal delante de Dios, delante de mi familia, delante de mi esposa, de mis hijos. Trato de ser honesto, hablar con la verdad. Si alguien me confronta y me enojaba y hacía esto, aquello, trato ya de escuchar. Y vamos a Laura. Una pregunta, hablando del orgullo y la soberbia. Si alguien te quiere corregir, pero es peor que tú y tú lo ves, ¿uno debe de recibir eso? Ok, escúchame. Si alguien te quiere corregir y lo que te está diciendo es verdad, aunque esa persona sea de lo peor, ¿qué tienes que hacer? Analiza lo que te está diciendo. No analices a quien te está diciendo lo que te está diciendo. Porque ¿quién es perfecto para poder corregir a otro? Nadie, solamente Dios. Pero si hay una persona que me está diciendo que hay orgullo, que hay mentira, que hay robo, que mi carácter no me ayuda para nada, que soy muy impulsivo, y es verdad lo que me está diciendo, aunque sea la peor persona que existe, yo lo tomo como que viene de parte de Dios. ¿Sí o no? Ahora, escúchame bien. Si un borracho
Si un borracho siembra maíz, ¿qué crece? ¿Maíz borracho? Si un adúltero te predica la palabra, ¿qué es lo que está sembrando? Y la palabra es la palabra de Dios, independientemente quién la envía. Si te están diciendo algo que en verdad necesitas cambiar, no te fijes en la otra persona, porque la otra persona es una persona pecadora igual que tú. Fíjate que lo que te está diciendo venga de parte de Dios, aunque Dios use a personas que no te agradan, porque lo que Dios está buscando es el cambio en mí, no en la otra. Entonces no estemos viendo, primero cambia tú y luego cambio yo. Cuando tú cambies, entonces vienes y me dices, no. Si hay algo que yo tengo que corregir y Dios me está mandando a alguien que no es agradable para corregirme, chécate que no vaya a ser que estés peleando en contra de Dios. ¿Vale? Entonces, sí, es orgullo al final del día. Esta es, oh rey, la interpretación. Es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi Señor. Esto no es de hombres, esto es Dios emitiendo un juicio al rey. Versículo 25. A ti te echarán entre los hombres, y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra el tronco de las raíces del árbol, significa que tu reino continuará firme después que tú reconozcas que el señorío es de los cielos. ¿Cómo ven? 7 tiempos que dijimos, 7 años, vamos a llamarle 7 años, pero también vamos a tomarlo como un símbolo. No creas que para todos son 7 años. Es un principio del 7 perfecto de Dios, que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, para el trato para cada uno de nosotros. Esta frase es muy común entre las iglesias evangélicas o los cristianos. Es que Dios me está tratando, o estoy pasando por un desierto, y la gente que no conoce de Dios ni del desierto ni nada, dice, yo estoy, ¿cómo que está pasando por un desierto si aquí lo veo todos los días? ¿Cómo que lo está tratando Dios? ¿Cómo Dios trata? Entonces, el trato de Dios, 7 años para Nabucodonosor representa lo que Dios hace para cada uno de nosotros en buscar una transformación no solamente del orgullo, sino de una transformación total de un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón incrédulo, rebelde, desobediente, a un corazón que diga, Señor, tú eres mi Señor, no nada más eres mi Salvador, también eres mi Señor. Aquí está mi vida, dime lo que quieres que yo haga. Dime, Señor, aquí está mi vida te pertenece. Hasta ese punto Dios quiere llegar. Y yo sé que muchos de los que hoy estamos aquí, aún no hay esa rendición. Aún no existe esa rendición de decirle, Señor, lo que tú me digas, aquí estoy. Aún hay resistencia. Dios va a tratar. Dios puede tratar suave, y si somos obedientes. Dios puede tratar de una manera más áspera y más dura. ¿Qué estamos esperando nosotros para reconocer el señorío de Dios? ¿Cuál es el propósito del libro de Daniel en general? La Soberanía. ¿Qué nos va a enseñar Dios a través del libro de Daniel? Que Él es el soberano que pone reyes, quita reyes, pone imperios, quita imperios. La estatua, la humillación de un rey. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo humilló? O sea, el trato de Dios es perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca. ¿Quieres ese trato de parte de Dios? ¿Eres rebelde? ¿Qué? Cuando la Biblia dice duro de cerviz, es duro de cerviz. ¿Qué significa duro de cerviz? ¿Pero cuál es la cerviz? ¿Qué significa duro de cerviz?
Oye, humíllate delante de Dios. Yo no me humillo. ¿Yo por qué voy a humillar? Duro, duro. El que no es duro, sí, Señor. Se inclina, sí, Señor. Es suave, ¿no? Se inclina ante Dios. El que es duro, no, ¿yo por qué lo voy a hacer? Ay, o sea, ¿a dónde lo dices? A ver, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Y así duro, duro. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas, hasta que reconozcas que Dios es el Señor. ¿Quién se quiere resistir? Cuando nosotros, los hijos de Dios, resistimos, es cuando el trato de Dios está frente a nosotros. Y bueno, aquí vemos entonces, ¿qué le tuvo que hacer a Nabucodonosor? Bestia, loco, comer en la calle, dice que le crecieron las uñas, que comió pasto como los animales, como las bestias, que anduvo en la calle semidesnudo, la gente se burlaba, y este es el rey, y este es el rey. ¿No? O sea, tenía todo el poder, tenía toda la riqueza, tenía naciones bajo sus pies, pero ¿qué hizo? Se llenó de orgullo, quiso ser mejor o más que Dios, quiso ser igual a Dios, lo mismo que Satanás, ¿verdad? Quiso ser igual a Dios, y miren dónde está ahora Nabucodonosor. El trato de Dios. Entonces, en este trato de Dios, no sé si ustedes conozcan alguna persona cristiana, conozcan alguna persona que haya sido pudiente, poderosa, rica, inteligente y se haya llenado de orgullo, y que después la veamos en la calle, así, en la calle. Que personas las veamos normales, tal vez con una familia, pero que después la vemos perdidas y en la calle. Pues que dan lástima, pues, que mugrosas, tal vez incoherentes cuando hablan. No sé si ustedes conozcan o pueden pensar en las personas de la calle, las de condición de calle. ¿Cómo llegaron a esa condición? ¿Cómo llegarían? ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas? ¿Abandono? Tal vez no, tal vez sí. ¿Orgullo? ¿Se resistieron? ¿Una enfermedad? ¿Dios les trató? Pero con Nabucodonosor, en la profecía o en lo que está diciendo, es que hay una esperanza. No de raíz, no, porque hay un mensaje para toda la humanidad a través de Daniel. Hay un mensaje, no arranques de raíz, porque aún hay oportunidad. Si tú te arrepientes, si tú reconoces a Dios, si tú reconoces que tú no eres Dios, y tú reconoces que necesitas de Dios, aún hay oportunidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos sintiendo así como que un trato de Dios? Que las cosas no te salen bien, la economía, Dios está hablando a través de una economía apretada, Dios está hablando a través de una situación de salud, Dios está hablando a través de una problemática familiar, a través de un matrimonio en problemas. ¿Cómo Dios está hablando a tu vida hoy? Porque Dios habla continuamente a través de circunstancias, de su palabra, de mensajes, a través de los problemas que hay. Dios está hablando. ¿Somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué está esperando Dios hoy de ti? ¿Qué es lo que quiere Él transformar de nosotros? Dios quiere transformar algo en nosotros. Por eso cuando nosotros decimos, ¿hay alguna petición de oración? ¿Hay algo que tengas que confesarle a Dios? ¿Hay algo que tengas que ponerte a cuentas con Dios? Y la persona dice, no, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No crees que hoy le fallaste a Dios? ¿No crees que hoy tienes que pedirle perdón a Dios y humillarte delante de Él? ¿O cómo estamos? ¿Es tan monótono el cristianismo? ¿Es tan fanática mi vida? ¿O cómo? No sé, yo no entiendo a veces cómo cristianos dicen todo bien, yo no tengo problema, ni tengo por qué pedir alguna oración, no tengo peticiones de oración, el buzón de oración está raquítico, ¿no? Está raquítico cada domingo ahí, les dan un papelito para la oración, ¿sí?
De vez en cuando ponen, ¿verdad? No ponen cada domingo. O a veces yo creo que ninguna vez han puesto. O cada mes. O cada mes. Bueno. Ok, todavía el versículo 26 dice, hay esperanza. El rey desafió a Dios y ahora vivirá las consecuencias del orgullo. ¿Cuándo desafió Nabucodonosor a Dios? Cuando le dijo a los tres amigos de Daniel, ni tu Dios, ni su Dios podrá salvarlos. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué los iba a salvar? Porque la estatua representaba a un Dios, y ese Dios era Nabucodonosor. Todavía el trato de Dios del capítulo 3 se está viendo aquí en el capítulo 4. 27. Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte en la prolongación de tu tranquilidad. Todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor. Al final de 12 meses, mientras se paseaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia, dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Desde el día que tuvo el sueño, Daniel le dio un consejo. Yo te aconsejo que te arrepientas. Te aconsejo que todo este poder lo uses para ayudar a los que más lo necesitan. Si Dios te da dinero, si Dios te prospera, es para que ayudes a alguien más, no para que te enriquezcas, no para que llenes la cuenta bancaria, no para que tengas muchos lujos. Si Dios te da, es para que bendigas a otros. Arrepiéntete, haz obras de misericordia. Lo mismo que le dijo el Señor Jesús al joven rico. Bueno, eres un fiel devoto de los 10 mandamientos, pues nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, todas tus posesiones, porque eran muchas, y dáselo a los pobres. Y entonces harás tesoros en el cielo. ¿Y qué hizo aquel rico? Fue triste, porque sus posesiones eran muchas. ¿Dónde estaba su corazón? En las cosas materiales. Nabucodonosor tenía todo. El rey de un imperio lo tenía absolutamente todo. Daniel le da un consejo: haz obras de misericordia, arrepiéntete, rompe con tus pecados mediante la práctica, sé justo, la práctica de la justicia. No seas un sanguinario, no seas un idólatra, haz obras de justicia y ayuda a los pobres, y arrepiéntete, y tal vez todo esto te resulte en que tu tranquilidad sea prolongada. Pero todavía pasaron 1 año, 12 meses, y el rey se para contemplar su ciudad, Babilonia, y entonces dice: todo eso es gracias a mi inteligencia, a mi estrategia militar, es gracias a la sabiduría, mi sabiduría, gracias a lo que yo soy y lo que yo tengo. Todavía pasó 1 año, y no hizo caso. Todavía se llenó de orgullo, de más orgullo. Alguna vez Daniel le dice al rey que aún tiene oportunidad si se arrepiente. Y alguna vez nosotros, cuando hemos logrado algo, ¿cómo nos sentimos cuando logramos algo bueno? Nos sentimos bien. Cuando edificamos algo, tal vez terminas de pagar tu casa, tal vez en tu trabajo hiciste un proyecto y salió todo bien, en tu empresa está yendo todo bien y te sientes satisfecho. Eso no es malo, eso no es pecado. El punto es ya cuando no le damos la gloria a Dios. El punto es cuando decimos: oh, qué bueno soy, y no reconocemos que si logré algo es gracias a Dios, que si logré despertar es gracias a Dios, que si logré llegar del trabajo después de un arduo día es gracias a Dios, ¿no? Y entonces creemos que es gracias a nosotros, y nos olvidamos de Dios. Cuando todo va bien nos olvidamos de Dios, cuando todo va mal: Diosito, ¿dónde estás?
Cuando, así, cadena de oración. Cuando le pasa algo malo al vecino, híjoles, el vecino, pues para que se le quite, es el trato de Dios con él. Cuando me pasa algo a mí, todos cadena de oración, por favor. No, entonces sí es importante que nosotros veamos esto. Entonces, después de un año todavía, el rey se pone a contemplar su ciudad. Y vamos a ver cómo termina la historia. Aún estaba la palabra en la boca del rey contemplando Babilonia, cuando descendió una voz del cielo, este ángel, este vigilante: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves, como las de las aves. A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo fue el proceso? Dice que en ese momento que él estaba contemplando, lleno de orgullo por toda la edificación de la gran ciudad de Babilonia, que en ese momento, de parte de Dios, vino ese decreto y tal vez fue algo progresivo. Tal vez en ese momento, una embolia, algo en su cerebro no funcionó, empezó a balbucear, empezó a echar baba por la boca, no coordinaba, se perdió, o hablaba como niño, o empezó a gatear y enloqueció, ¿verdad? Enloqueció. Trajeron a los médicos más avanzados de la época, ninguno le atendió y nadie podía hacer algo para la enfermedad de Nabucodonosor, porque era un loco. 7 años, tal vez el primer año le hicieron la lucha, pero el segundo año ya lo dejaron ahí. Tal vez no se quedaba quieto y tenía que salirse del palacio y andar en los jardines, porque es una de las grandes maravillas, los jardines colgantes de Babilonia, que él hizo en la gran ciudad. Y luego entonces, ¿dónde andaba? Se salía. Pues ¿quién lo cuidaba? Era el rey, pero el rey ya no lo respetaba a nadie. Lo ofendían, tenía Alzheimer o Parkinson y todo junto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con él? Una enfermedad de parte de Dios. ¿Dios puede hacer eso? Y luego entonces, 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo. ¿Y cómo en su locura reconoció? Como los animales. ¿Cómo? Pues yo creo que es cuando decimos que las aves cantan la gloria del Señor, pues ellos reconocen que hay alguien que... Sí, ahí en su locura, en su delirio, en su tiempo de lucidez. Hubo un tiempo de lucidez, otra vez, milagro de Dios, que dijo hasta aquí, lo volvió como en sí y entendió cómo estaba vestido, cómo estaban sus uñas. Dice que su cabello, ¿cómo era? Creció como plumas de árbol, o sea, duro, ¿no? Yo creo que de la mugre o algo así. Ahí empezó las raspas. Luego comía como hierba como los bueyes y amanecía, se quedaba en la noche, pues en el rocío de la mañana lo mojaba, pues ahí estaba, olía feo, ¿verdad? Como a veces cuando viene una persona en condición de calle, ¿cómo huele? ¿Cómo es penetrante cuando no te bañas? ¿Sí? ¿Alguna vez te ha pasado que no te bañas? ¿Cómo es penetrante el olor? ¿No? De un ser humano que no se baña por semanas y por meses y por años. ¿Cómo es? Se acostumbra, a todos se acostumbra uno, ¿no? ¿Cómo huelen los calcetines cuando te los quitas? No son calcetines, son botas, ¿no? Ahí queda el calcetín.
De lo tieso. Da mi vida, da mi vida. Si en la mañana, ¿cómo está tu aliento? Nada más de un día, ¿no? De una noche. Imagínate semanas, meses y años sin hacer. Entonces las uñas, el cabello, la piel, el olor y todo esto. Así el rey que tenía todo. Ahora, esto es un mensaje. Aprovechemos. ¿Estás bien, verdad? No andas en la calle desnudo, no andas loco por ahí, pues sí. Aprovecha. Hay oportunidad. Ahora tenemos esta oportunidad. ¿O quieres un trato de Dios? Donde la vida tal vez no va a ser tan fácil como ahora, que dices, ay, ¿a poco es fácil? Pero tenemos oportunidad. Decreto contra el rey hasta que reconozca que Dios es el Señor. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, ¿quién está narrando todo el capítulo 4? El rey. Yo, al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. ¿Usted cree que de veras se arrepintió? ¿Sí o no? ¿Después del trato? Ya sería mucho, ¿no? Todos los habitantes de la tierra, o sea, es que no le creemos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? Alguien le puede decir, Dios, ¿por qué lo haces? A ver, ¿por qué lo haces? ¿Quién dijo que lo hicieras? Sí lo hace. Bueno, hay gente que lo hace, pero ¿cómo le va? Ahora, el rey bendice al Altísimo y reconoce que su señorío de Dios es eterno. ¿Cómo ven? Ahora tenemos aquí a un Nabucodonosor transformado, alabando, exaltando a Dios. A un rey que era orgulloso, soberbio, sanguinario, injusto, que no ayudaba a los pobres, ahora vemos exaltando como un cristiano, como nosotros, exaltando al Dios de Daniel, exaltando a Dios, a todo lo que da. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Está reconociendo que Él va a pasar. Ya le habían dicho en la estatua del sueño del capítulo 2, después de ti vendrá otro reino de plata, tú eres el de oro, después de ti vendrá otro y luego otro. Ahora ya entendió, ¿verdad? Que de generación en generación Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, las palabras de Dios, ni Dios no pasará. Así es de que Él es eterno. Él es eterno. Nosotros decimos estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros en este planeta, en este cuerpo. Si Dios quiere, nos dará vida eterna. Cuando muramos estaremos con Él por su gracia, por la muerte de su Hijo amado. Si tú y yo le reconocemos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestro corazón. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros de unidad. Por eso dice el apóstol que ha puesto ese gran tesoro en un vaso de barro, en un vaso que se quiebra, en un vaso que se muere, en un vaso que es perecedero, pero es un gran tesoro. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo vive en este vaso para que no te llenes de vanagloria y no te llenes de vanidad. El apóstol Pablo dijo, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que estaba enfermo y le pidió 3 veces a Dios que lo sanara. 3 veces a Dios que lo sanara. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. O sea, no, primero le dijo, no te voy a sanar. Pablo, el que oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados, le dijo Dios, no te voy a sanar. Es más, dice, mandó un mensajero de Satanás que me atormentara. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, no? Una enfermedad. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Entonces el apóstol entendió, ¡ay, gracias, Señor! Ahora entiendo, porque ahora entiendo que cuando soy débil, entonces, ¿cómo que cuando? O sea, tú das este mensaje a un empresario, a un político, a la persona que no conoce, ¿cómo que cuando eres débil eres fuerte? No entiendo. ¿Cómo? Cuando soy débil, es cuando acudo por ayuda. Y cuando acudo al que me ayuda, soy fuerte. Por eso lo dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, porque Él es mi fuerza, no es la mía, es la fuerza de Cristo. Por eso cuando viene el enemigo, cuando están dos soldados frente a frente, cuando están dos soldados para darse con todo, en la guerra donde tiran a matarse, dos soldados, y uno se arrodilla y agacha la cabeza delante del otro, ¿qué le van a hacer? Y si un cristiano tiene su enemigo enfrente, se arrodilla y agacha la cabeza, ¿qué significa? Oración. Y cuando oras, ¿quién pelea por ti? Eres fuerte. Y no hay quien te enfrente. Eso es humildad. Eso es sencillez de corazón. Eso es rendir tu vida a Cristo. Deja que Él pelee tus batallas. Deja que Él pelee por ti. Y vas a ver cómo la vida se torna triunfante. Por eso el apóstol dice, otra vez el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Esa es la vida cristiana. Y estaba enfermo, y lo azotaron, y estaba en la cárcel, y lo apedrearon. ¿Cómo vive en victoria? ¿Cómo vive en triunfo? De triunfo en triunfo y de poder. Sí, la gente que estaba afuera, sí, de triunfo en triunfo y de poder en poder, y tirado apedreado. ¿No? Es otro concepto. Es otra dimensión. Es otro nivel. El nivel espiritual. Del que el trato que Dios hace es para que subas el nivel espiritual y dejes de estarte quejando en el nivel material, en el nivel perecedero, en el nivel en el que a veces muchos de nosotros nos quedamos. En el mismo tiempo me fue devuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Aprendió la lección? ¿A la buena o a la mala? ¿Nosotros queremos aprender a la buena o a la mala? Está soberbio. No, pues como él quiera. Híjoles, pues ahí está la restitución. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, obviamente que viene una restauración y una bendición a nuestra vida. Amén. ¿Comentarios finales? ¿Qué piensa? ¿Qué opina de este capítulo 4? Que ya estamos acabando. Capítulo 5, viene esta mano que aparece en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿No? Pero del capítulo 4, ¿qué piensa? Pues es nuestra vida reflejada. Nuestra vida. Esto no es para el rey, ¿verdad? Es para el rey que está en mi corazón, que soy yo. Correcto, Vicky. Ese es el mensaje. Esta historia del rey Nabucodonosor es un gran ejemplo, ¿no? Para que si Dios pudo destruir a un rey arrogante, soberbio, lo llevó a ser hasta humilde, porque tuvo que ser humilde para que le fueran devueltos todos sus... Sí, dice que otra vez todo su esplendor, ¿verdad? Y fue aún mayor su grandeza. Y fue cuando ya se dio cuenta de que Dios es soberano ante todo, ¿no? Así Y es. eso pues, realmente lo vemos reflejados, que no debemos ser más que nadie, no debemos sentirnos más que Así es.
debemos de ser humildes, ¿no? Y que Dios no está peleado con la grandeza, el esplendor y la riqueza y el dinero y las cosas materiales. Dios te bendice para que tú bendigas. Así es de que si usted se siente bendecido, bendiga a alguien más. Lalo y luego bendiga. Sí, pues a mí me llamó la atención los 7 años, ¿no? O sea, 7 años. nosotros cuánto tiempo necesitamos para dejar la soberbia, el orgullo, porque a veces simplemente nos enojamos porque nos llaman la atención, ¿no? O Sí. porque de quién viene la Sí. llamada de atención. Sí, sí, sí. Entonces, Si puede ser Dios usando a alguien, puede ser Dios usando a alguien. Así es que no menosprecies al que te llame la atención. También lo vemos como para nosotros, ¿no? Que tuvo que pasar todo ese dolor porque fue doloroso. Fue doloroso Claro. todo lo que le pasó. Humillante, ¿no? Humillante. Pues las uñas, el cabello, Todo la lo mugre, que ya Dios tenía cáscara, ¿no? La cáscara guarda el palo. Todo lo que Dios permite que nos suceda hasta que nosotros nos doblemos, hasta Sí. que nosotros lo reconozcamos. Que Él es el creador de todo, el que restaura, el que Sí. nos vuelve, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos casos donde no reconocen. Es tanto el orgullo, es tanta la soberbia, que ahí se quedan, ¿eh? Y se pierden en su orgullo. Jamás se van, se alejan, se divorcian, se van del trabajo, se van de la iglesia, se van de la casa, se van de todos lados, por el orgullo, y ahí se pierden. Alejandro. Para mí lo principal es que este mensaje es que uno debe de ser humilde, debe de tener humildad primeramente y reconocer que todas las cosas que tenemos es por alguien y que es Dios. Porque cuando nos encontramos en una situación difícil y queremos acudir a Él, Él no nos va a responder de inmediato porque nunca nos acercamos a Él. Por eso es que pasaron esos siete años. Sí, Como un escarmiento para que Él pudiera entender que todo lo que Él tenía era gracias a Dios. Así es correcto. Adrián y luego César. Pues yo opino que, como dice Dios, que el ser humano, en sí la naturaleza del ser humano es así, es duro, como dice él, que somos duros de ser, ¿no? Nos cuesta mucho poder disponer nuestro corazón a Dios. Sí. Y la verdad que sí le fallamos al Señor porque a veces cuando estamos en la prueba decimos, no, Señor, ahora sí me voy a los niveles, ahora sí voy a servirte, ahora sí voy a dar mi diezmo, ahora sí voy a llegar temprano, ahora sí voy a hacer lo que tú Después de que sales de una crisis, ¿no? De muerte, de vida, de muerte. pareciera como el rey Nabucodonosor, no sale de una y estamos viendo como otra vez dice uno, Sí, ya no le crees, ¿no? y así somos, ¿no? Realmente. Pero yo creo que sí, meditar, ¿no? Porque el tiempo se puede acabar. Nuestra vida no está comprada y de un día a otro. Sí, claro. Sí, ahorita no estamos bien, mañana tenemos la vida comprada, garantizada. Algo, sí. Mañana ya. Déjame disfrutar de la vida. Bueno, espérate a mañana. César de Boguetti. Mucha atención este tema, es un temazo, porque yo creo que la naturaleza nuestra tiende siempre a lo malo, ¿no? Y aunque a veces decimos, creo que Dios está haciendo una obra en donde queremos ser humildes, ¿no? Y atender, la tendencia es que a veces, no necesariamente a veces en el poder o las muchas riquezas nos podemos ensombrecer. Tendemos mucho a si poseemos algo en el momento, nos medimos siempre con alguien que tiene abajo, ¿no? Entonces es como un autoanálisis de saber que tendemos a elevarnos, ¿no? En muchas ocasiones a poder el piso porque va bien en algún área, pero también reconocer que el trato de Dios, pues, como preguntaba, ¿no? Es que nosotros nos vamos a atender a la buena o queremos atender a la mala. A la mala no nos gusta, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando reconocemos que es por parte de Dios,
de que pone su mirada en nosotros, es un acto de misericordia, Sí. y aún en eso nos ayuda, porque podemos ver que es duro el trato para ayudarnos a ser humildes, a reconocer que es Dios, no solamente un asunto porque es algo que Dios quiere vernos mal, ¿no? Sino al contrario, es que Dios quiere vernos bien, que reconocemos quién es Dios, y yo creo que en eso Sí. nosotros como hijos de Dios es muy importante. Sí, eso que habla, ¿no?, de perder el piso cuando te va bien, y en el trabajo, en algún área donde te está demandando tiempo, bueno, ya menos tiempo de oración, menos tiempo de la Biblia, ya no me congrego, ya no puedo servir porque tengo cosas importantes que hacer, porque me ascendieron en el trabajo, porque ya estoy ganando pues 100,000 pesos mensuales y ya pues soy muy importante en la empresa, me requieren, hasta pierden familia, pierden a los hijos, pierden la salud, pierden a Dios, que es lo peor, ¿no? Entonces, si pierden el piso, ¿no? se pierde el asunto. Vicky. Bueno, yo dentro de esta historia, pues sí, ¿no? Se refleja mucho la vida espiritual de cada uno de nosotros, seguramente, porque el tiempo te vuelves una bestia, ¿no? La soberbia, o sea, te hace ser, estás procediendo como una bestia. Eso es nuestro actuar, ¿no? Yo lo puedo ver, pues ahorita pues que pasamos por pruebas fuertes, no sé cuánto tiempo el Señor va a tratar con nosotros, ¿verdad? Porque el Señor quiere gente realmente pura, justa, y ya nos aparta. Sí. Y yo sé que ahorita estamos pasando pues en todas las áreas, ahorita yo apuntaba aquí, que Él trata de nuestra vida, está tratando de nuestra vida familiar, secular también, por enfermedad, está tratando con nuestra economía, con nuestro trabajo, con la iglesia. Estamos pasando por ese trato, hermano. Por ese desierto. Lo que pasa es Sí, la prueba. pero Claro. yo sé que dentro de eso el Señor tuvo compasión y misericordia, porque digo, no es el fin, hay esperanza. Claro. El tiempo no va a ser eterno. Sí. No, va a pasar ese tiempo y te voy a devolver tu grandeza. Amén. Entonces, Sí. yo puedo ver que la misericordia del Señor es tan grande aún con Nabucodonosor, que era un Sí. rey que ni siquiera de su pueblo, y él tuvo compasión de él Sí. para que él lo reconociera, y seguramente como él reconoció, él va a estar en el cielo, porque reconoció a su señorío, ¿no? Entonces, y fue un instrumento también que Dios utilizó para salvar al pueblo de... Y esto que está diciendo Vicky, chéquenlo. En la prueba hay esperanza. Hay esperanza de la bendición, restauración y presencia de Dios en nuestra Y vida. eso es lo que yo hoy me llevo, hermano. Amén. La verdad es que Amén. estaba muy deprimida, pero Dios Dios tiene cuidado de eso. Amén. Sí, gracias a Dios. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque nos enseñas tantas cosas y a través de esta historia del rey Nabucodonosor y cómo le humillaste hasta que reconociera tu señorío. Así, Señor, nosotros lo entendemos, que es un trato para nosotros, que es una advertencia, que es un decirnos, tengamos cuidado de no perder el piso, de no perder la visión en Cristo Jesús. Gracias, Señor, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, porque nos has enviado a tu Hijo. Él es la esperanza, Él es la vida, y en Él nos refugiamos el día de hoy. Gracias por sus sufrimientos, porque a través de eso nos permites ahora tener descanso, tener paz en ti. Bendícenos, Señor, guíanos, danos sabiduría, danos paz, danos tranquilidad al corazón de saber que estamos trabajando para tener un corazón humilde, sencillo y agradable delante de ti. Bendice, Padre Celestial, también las ofrendas y los diezmos que hoy mis hermanos traen, que tú multipliques y que bendigas la economía familiar. Y gracias por tu cuidado y tu bendición. En el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén.